Bueno, el tema que nos tocó es transformadores y yo voy a hablar sobre qué son las señales periódicas. Las señales periódicas son aquellas las cuales se les puede encontrar un patrón de repetitividad, es decir, que después de un determinado tiempo vuelve a repetirse uno a uno los valores anteriores una y otra vez. A este periodo se lo reconoce como ciclo de onda. El tiempo que demora un ciclo en desarrollarse se denomina periodo y claramente este se mide en segundos. Funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son aquellas funciones que no pueden ser expresadas mediante operaciones algebraicas finitas. Estas funciones son muy importantes en muchos campos del conocimiento, como las matemáticas, la física y la ingeniería. Un ejemplo de función trascendente es la función logarítmica. Esta función se utiliza para describir cómo se relacionan dos cantidades en diferentes contextos. Por ejemplo, si queremos calcular el crecimiento de una población de bacterias, podemos utilizar la función logarítmica para calcular la cantidad de bacterias en función del tiempo. Serie de Fourier. Es una serie infinita que convengue puntualmente a una función periódica y continua. Puede ser solo, eh, puede ser solo a trozos de funciones, pero continua en esa parte. La serie de Fourier contribuye la herramienta matemática básica del análisis de Fourier, empleado para analizar funciones periódicas a través de descomposición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales, mucho más simples. El nombre se debe al matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, que desarrolló la teoría cuando estudiaba la ecuación del calor. Fue el primero que estudió tales series sistemáticamente y publicó sus resultados iniciales en 1807 y 1811. Esta, arena, esta área de investigación se llama algunas veces análisis armónico. Fuerza electromotriz. El electromagnetismo y electrónica, fuerza electromotriz o voltaje inducido es la acción eléctrica producida por una fuente no eléctrica, medida en voltios. Los dispositivos llamados transductores eléctricos proporcionan una FEM mediante la conversión de otros, o mejor llamados, generadores. Esta conversión de energía se consigue mediante fuerzas físicas aplicando trabajo físico sobre cargas eléctricas. Sin embargo, el término fuerza electromotriz no es realmente una fuerza. Ley de Ampère. El físico matemático André-Marie Ampère enunció uno de los principales teoremas del electromagnetismo que suele considerarse como el homólogo magnético del teorema de Gauss. La ley de Ampère determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de corriente que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio. Como puedes observar, la expresión incluye la suma de todas las intensidades que atraviesan la línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende, unas se considera positivas y otras negativas. Para determinar el signo de las intensidades, en primer lugar, es necesario determinar el vector de superficie formado por la línea cerrada. Para ello, elegí la imagen de la regla de la mano derecha. El sentido de vector de superficie en una línea cerrada. La circulación del campo a través de una línea cerrada delimita una superficie. Al igual que todas las superficies, puede ser representada por un vector de superficie perpendicular a esta y cuyo sentido, en nuestro caso, se puede determinar por medio de la regla de la mano derecha.
Si sitúas todos los dedos, salvo el pulgar, en el sentido que se realiza el camino, el pulgar te quedará en el sentido del vector superficie. Ley de Faraday. La ley de Faraday, formulada por el físico británico Michael Faraday en el siglo XIX, describe el principio fundamental de la inducción electromagnética. La ley de Faraday establece que un cambio de flujo magnético a través de un circuito conductor induce una corriente eléctrica de ese circuito. Ese fenómeno demuestra la conexión entre electricidad y magnetismo, y es la base para muchos dispositivos eléctricos como generadores y transformadores. El término más simple, cuando el flujo magnético a través de un circuito cambia, se genera una fuerza electromotriz, que es llamada FEM, en ese circuito que impulsa la corriente eléctrica. La magnitud de la FEM inducida es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético. Y por último, voy a hablar sobre la ley de Lenz, que esta ley establece que al generar una fuerza electromotriz llamada FEM, provocada por un cambio de flujo magnético, según la ley de Faraday, la polaridad del FEM inducida genera una corriente magnética que se opone a la variación que produce. Esta ley se basa en la ley de inducción de Faraday, que establece que cuando se conecta un campo magnético variable en una bobina, se induce una fuerza electromotriz en él. Dicho de otra forma, la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el circuito es proporcional. Ahora va a hablar mi compañero Balaguer. Bueno, yo voy a hablar sobre la autoinducción. Cuando una corriente eléctrica cambia en un conductor, se crea una fuerza electromotriz contraria a ese cambio. Esto se llama autoinducción. La autoinducción se nota cuando se abre o cierra un circuito eléctrico, especialmente en circuitos de corriente alterna con una bobina. Aún más si tiene un núcleo de hierro. La cantidad de flujo magnético que pasa por la bobina depende de la intensidad de la corriente eléctrica y eso se llama coeficiente de autoinducción. Inducción. La inducción electromagnética es cuando un campo magnético que cambia, crea electricidad en un cable. Y al contrario, una corriente eléctrica que fluye en un cable crea campo magnético a su alrededor. Esto es, esto se usa para generar electricidad moviendo una bobina en, en presencia de un imán. Michael Faraday descubrió esto en 1831 y lo explicó con la ley de Faraday, que dice que la electricidad inducida en un circuito es la proporcional al cambio del campo magnético que pasa por él. Transformador ideal. Un transformador ideal no se almacena energía en el campo magnético y no hay pérdida de energía. La potencia eléctrica de entrada es igual a la potencia eléctrica de salida. El devanado conectado a la fuente se llama primario y el devanado conectado a la carga se llama secundario. La relación entre el núcleo, el número de vueltas en el devanado determina si el transformador reduce o aumenta el voltaje. Cuando se aplica un voltaje al primario, se induce un voltaje en el secundario debido a la ley de Faraday. ¿Por qué los transformadores funcionan en corriente alterna y no en corriente continua? Los transformadores son dispositivos que funcionan mejor con corriente alterna en lugar de corriente continua. Un transformador tiene dos bobinas de alambre alrededor de un núcleo de hierro. Cuando se conecta una fuente de corriente alterna a la bobina primaria, se crea un campo magnético que cambia constantemente debido a la corriente alterna. Esto provoca que se genere corriente alterna eh, en la bobina secundaria, lo que permite transferir energía efectivamente. En cambio, con corriente continua,
el campo magnético generado no cambia lo suficiente y la transferencia de energía en un transformador diseñado para corriente alterna se vuelve ineficiente. Ahora va a pasar a hablar mi compañero Massa. Está muteado, amigo. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar sobre los núcleos de los transformadores. Los núcleos de los transformadores son dispositivos eléctricos fundamentales en la transmisión, distribución y conservación de energía eléctrica en una variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Un componente esencial en los transformadores es el núcleo, que desempeña un papel fundamental en su funcionamiento eficiente y confiable. La estructura del núcleo de los transformadores es una parte central que proporciona un camino magnético para el flujo de energía magnética entre las bobinas primarias y secundarias. Los núcleos pueden tener varias formas, como los núcleos toroideales, núcleos laminados y núcleos de columna, entre otros. Esto se construye generalmente utilizando láminas delgadas de material magnético, colocadas una sobre otra, las cuales pueden estar hechas de hierro, silicio, aleaciones amorfas y ferrita. El funcionamiento del núcleo de un transformador tiene dos funciones principales, las cuales son proporcionar un camino magnético que lo que hace es que el núcleo guíe y concentre el flujo magnético generado por las dos bobinas primarias y secundarias del transformador. Los transformadores monofásicos son dispositivos electromagnéticos que transfieren energía eléctrica de un circuito a otro mediante el principio de inducción electromagnética. Un transformador monofásico consta de dos bobinas de alambres, una llamada primaria y otra llamada secundarias, enrollados alrededor de un núcleo de hierro laminado. Las aplicaciones que tienes son los transformadores monofásicos tienen aplicaciones de baja y media potencia, como en la distribución de energía eléctrica en hogares y pequeñas empresas. También se utiliza en dispositivos electrónicos para cambiar el voltaje y la corriente, como cargadores de teléfonos o adaptadores de corriente. Los transformadores trifásicos son versiones más complejas diseñadas para sistemas eléctricos trifásicos. Estos sistemas utilizan tres fases de voltaje. Los transformadores trifásicos son especiales en aplicaciones de alta potencia como en la industria y la generación de la energía. Estas se encuentran en subestaciones eléctricas para elevar o reducir el voltaje ante la distribución. Son vitales en la industria para alimentar motores eléctricos trifásicos utilizados en maquinarias pesadas. También se usan en la generación y transmisión de energía eléctrica en gran escala. Transformadores. Los transformadores de impedancia son transformadores diseñados para cambiar la impedancia eléctrica de un circuito. Esto puede tener varias aplicaciones, como adaptar impedancia entre sistemas para maximizar la transferencia de potencia o cambiar la relación de tensión para instrumentación específica. Transformador. Los transformadores de corriente son dispositivos que se reducen la corriente eléctrica en circuitos a un nivel mediable y seguro. Se utilizan en aplicaciones de medición y protección, donde se necesitan monitorear la corriente en líneas de alta tensión sin poner en peligro a las personas o al equipo de medición.
Los transformadores de corriente están diseñados para tener una relación de transformación específica, lo que significa que reduce la corriente en un factor conocido. Los transformadores de voltaje, también llamados transformadores de potencia, reducen el voltaje de un sistema eléctrico a un nivel seguro para la medición y la protección. Se usan en sistemas de medición para proporcionar señales de voltaje proporcionales a la tensión del sistema eléctrico. También se emplean para proteger el equipo sensible y circuitos sobre tensiones. El variac, también conocido como autotransformador variable, es un dispositivo eléctrico diseñado para variar de manera controlada la tensión de corriente alterna suministrada a un dispositivo o circuito. Estos dispositivos son fundamentales en una variación de aplicaciones en la que es necesario ajustar el voltaje de forma precisa y controlada. El variac también se basa en el principio de autotransformador, que consta de un solo devanado de alambre enrollado alrededor de un núcleo de hierro, a diferencia de un transformador convencional, donde hay dos bobinas separadas, las cuales son la primaria y la secundaria. Eh, una parte del desvanado actúa como ambas bobinas. También las características que tienen son la variabilidad continua y el uso seguro que tiene. Los autotransformadores, un autotransformador es un tipo específico de transformador que tiene un solo devanado de alambre con un punto de toma, derivas, de toma o derivación que se utiliza para variar la tensión de salida, los cuales estos dispositivos también son comunes en aplicaciones donde se requiere ajustar el voltaje. El autotransformador funciona mediante la variación de una relación de vueltas entre la primaria y la parte secundaria del desvanado, un punto de toma o de derivación en la que el devanado permite seleccionar diferentes relaciones de vueltas y por lo tanto diferentes voltajes de salida. Las aplicaciones que tiene son que se utilizan en equipos y sistemas que requieren ajuste de voltaje, como sistema de alimentación, de iluminación o control de velocidad de motores. Frecuentemente se encuentran en estaciones de distribución eléctrica para ajustar el voltaje ante la entrega de consumidores finales. Ahora vas a pasar a explicar mi compañero Reartes. Bueno, yo voy a hablar de la soldadora eléctrica, que es una máquina que funciona mediante un arco eléctrico, que lo que hace es unir dos metales por el calor que da el arco eléctrico. Bueno, esta máquina es muy utilizada en diferentes tipos de industrias, digamos, todo eso, por las fuertes uniones que hace. Lo que hace es, al, adentro de la soldadora eléctrica utiliza eh, transformadores porque, bueno, tiene que bajar el voltaje para aumentar la corriente. Estos voltajes son necesarios bajos para que sean como fácil utilizarlos y más seguros para la máquina y para las personas. Después la corriente de salida tiene que ser más alta para poder generar el calor para fundir los metales y poder unirlos. Ahora voy a hablar del transformador de alta potencia, el cual es un transformador que distribuye y transmite corrientes eléctricas a gran escala. Este, bueno, como un transformador cambia las tensiones, aumentándolas o reduciéndolas, casi siempre es aumentándolas. Y su capacidad nominal es de megawatts hasta algunos gigawatts, pero andan en eso, aunque pueda haber más chicos y más grandes. Tiene
una larga vida útil, si se les da un buen mantenimiento, pero al tener mucha capacidad, baja su... No, al tener mucha capacidad, el tamaño que se les dio es un tamaño muy grande y son muy pesados, así que eso es como una desventaja que hay. Después el transformador de media potencia, que también modifica los niveles de tensión, aumentándolos o reduciéndoles, pero este se encarga de distribuir a casas, empresas, industrias. Su uso es de 2 kilovatios hasta unos 70 kilovatios. Y también, como el otro, también son pesados y grandes, pero bueno, este también es un poquito más chico. Y, y hay tres tipos: el tipo pedestal, el montado a pie y de subestación. Después el transformador de baja potencia, que cambia los niveles de voltaje de corriente alterna a un valor más bajo o alto. Este es mucho más chico en comparación de los otros, demasiado más chico, y tiene un núcleo magnético y dos devanados de alambre de cobre, llamados primarios y secundarios, y pueden operar desde 200 volts, 24 volts, 120, 220 volts, los cuales los hacen un aparato más seguros que los anteriores, tampoco tan seguros, pero sí más seguros, y tienen una alta eficiencia. Después voy a hablar de los tipos de refrigeración, que el tipo AA es en seco, el tipo AFA es en seco también, el tipo AAFA es también en seco, el tipo OA es sumergido en aceite, el tipo OAFA eh, es no en aceite sino en un líquido, el tipo el tipo OW es sumergido en líquido también, y el tipo FOU también es sumergido en líquido. Y bueno, eso es todo de la exposición.